Buen día. El día de hoy en la actividad de Teleyec voy a presentar el tema nutrición en diabetes mellitus dirigida para pacientes en general. Bueno, ¿cuán importante es cuidar la nutrición para mantener un estado de salud, para la redundancia, saludable? Y es que la nutrición juega un papel muy importante en todos los procesos, eh, digamos, de salud y enfermedad en relación también a lo que son estas enfermedades crónicas, ¿no? Sabemos muy bien que lo que son enfermedades crónicas en general tienen mucho que ver con el tema de la obesidad, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente que la obesidad básicamente tiene dos factores importantes en todas las personas adultas, que es lo que consumimos, cómo lo consumimos, qué cantidades consumimos de alimentos en general, qué calidad de alimento o nutrición tenemos, qué tipo de cuidados hacemos en relación a eso. Y lo otro, pues, es la actividad física, cómo se gasta esa energía que se llega a obtener de esos alimentos, ¿no? Entonces, básicamente, tener en cuenta que los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, o sea, la falta de actividad física y dos factores más importantes también, muy importantes a reconocer, es el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. Ponen en riesgo a todas las personas en general adultas de padecer enfermedades crónicas, principalmente enfermedades del tipo cardiovascular o metabólicas, en este caso la diabetes mellitus tipo 2 para ser más preciso. Y lo predisponen a personas a obtenerlo inclusive a menor edad de lo que regularmente se podría hablar ya de inicio de diabetes, ¿no? Es una enfermedad que anteriormente estaba asociada a edades inclusive mayores de 50, 60 años, ¿no? Pero ahora la epidemiología nos dice que son inclusive en personas menores de 40 años. Y esto es debido a esas condiciones el estilo de vida de las personas, ¿no? Entonces en ese punto, resaltar en sí que el aspecto de la nutrición y la alimentación adecuada es principal, angular, la base de la pirámide, ¿no? Un exceso de alimentos produce sobrepeso, obesidad, y esta obesidad es la génesis de la gran mayoría de enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas la diabetes mellitus, ¿no? Entonces, es importante reconocer la calidad de alimentos que uno consume, ¿sí? La cantidad de alimentos que uno consume, el horario en cómo lo hace, ¿no? Y básicamente el hábito que se desprende de estos aspectos, ¿no? Entonces es importante que eso, digamos, se valore muy bien, ¿no? Que la persona que tiene la diabetes tenga muy en cuenta y muy en claro que es un factor muy importante, básico, angular, vital, ¿no? Entonces, digamos, de manera general, lo que importa aquí es tratar de consumir en mayor consumo y en variedad de alimentos integrales, frutas, vegetales, comer menos grasas, eliminar la sal de la mesa y dos cosas importantes para la persona diabética: no beber bebidas alcohólicas y no fumar, ¿no? Entonces, es importante que también se generen hábitos, ¿no? Entonces, la idea no es matarse de hambre, ¿no? Y hacer ayunos prolongados y con posteriores de repente consumos copiosos de alimento entre cada ayuno. Eso tampoco es bueno. El ayuno prolongado puede predisponer a hipoglicemia en las personas diabéticas que usan medicación para la diabetes. Por tanto, la recomendación actual es de que, aparte de las tres principales comidas del día, desayuno, almuerzo, cena, se tengan dos a tres refrigerios o meriendas entre ellas, ¿no? A media mañana, a media tarde. Entonces es importante que la persona consuma pocas cantidades y en mayor frecuencia, ¿no? 5 a 6 veces al día, pero en pocas cantidades. ¿Qué grupos alimenticios son importantes y se deben priorizar? Básicamente vegetales, granos integrales, frutas, productos lácteos sin grasa,
legumbres, carnes magras sin piel, sin grasa evidente, consumo de carnes blancas tipo aves de corral, pescados y mariscos, ¿no? Bueno, es importante entonces tener en consideración que las personas con diabetes, como repetía anteriormente, deben evitar los ayunos prolongados ya que puede haber riesgo de hipoglicemia cuando están bajo, digamos, consumo de antidiabéticos orales, ¿no? De medicación para la diabetes, ¿no? Entonces, el tratamiento o los planes nutricionales se basan en el control de la ingesta, de la cantidad de calorías, del tipo de proteínas, grasas y carbohidratos que se consumen, para que se consuman de forma suficiente y eficiente, sin generar excesos, ¿no? Entonces, es importante esto para llegar al control de la ingesta de las grasas saturadas, del colesterol y de los carbohidratos en general, ¿no? Entonces, básicamente, la persona con diabetes se debe hacer visitas a personal de salud entrenado en nutrición, nutricionistas, nutriólogos, médicos entrenados en nutrición, básicamente ¿para qué? Para que obtengan beneficios en relación a estas consultas que van a generar planeamientos y programas de nutrición para, uno, perder peso, ¿no? O controlar el peso que ya se tiene, controlar niveles de glucosa por consumo de carbohidratos y grasas que ya se tiene, mantener los niveles de presión arterial bajos, controlar en forma adecuada el colesterol, triglicéridos, inclusive el ácido úrico, ¿no? Entonces, no es en realidad pues que los nutricionistas a las personas con diabetes digamos, les limiten el consumo de alimentos, ¿no? Que los maten de hambre, que les hagan comer hojitas, de lechugas. No, es básicamente generar un buen régimen de nutrición, un buen hábito de nutrición, uno, y dos, que las personas sepan combinar los alimentos que consumen, ¿no? Entonces, la dieta en sí que debe ser, ¿qué debe cumplir? El programa de nutrición que te puedan poner. Ser nutricionalmente completa, equilibrada, alcanzar el peso corporal ideal en relación al peso y la talla de la persona, contribuir a tener los niveles de glucosa siempre controlados, a tener el riesgo cardiovascular en sí, contribuir a que las complicaciones que puedan aparecer mejoren o que no las haya, y principalmente también, porque no dejarlo de lado, adaptarse a los gustos de la persona, ¿no? Entonces, el plan de alimenticio nutricional debe fijar horarios y hábitos de alimentación, ¿no? Para tener un equilibrio entre los alimentos, ¿no? Entre los alimentos en sí, si las personas usan o no medicación oral para la diabetes o si usan insulina, si es que hacen o no hacen ejercicio para ayudarlos a hacer control de la glucosa y básicamente en relación a los recursos que se tenga, planificar las comidas, ¿no? Y ahí existen ciertos atajos digamos, tips para poder hacer esa planeamiento del consumo de alimentos diarios, ¿no? Como es, por ejemplo, el método del plato, el cálculo del tamaño de porciones, equivalencia de las porciones, el conteo de carbohidratos y el índice glicémico, ¿no? Entonces, si una persona necesita para el control de su peso, su presión, su glucosa, sus triglicéridos, bajar de peso, eh, deben extenderse estas técnicas de alimentación para ayudarlo digamos, obtener salud y prevenir complicaciones, ¿no? Entonces, nacen recomendaciones sobre esto. Básicamente es tener el tipo de frutas que se deben comer, ¿no? Deben ser frutas altas en fibra y bajas en azúcar. Evitar siempre las altas en azúcar, como son los mangos, naranjas, plátanos, uvas, papayas, piña, reemplazarlo por bayas. Las bayas son las fresas, ¿cómo se llama? Los arándanos, ¿sí? La frambuesa, las cerezas, peras, guayabas, manzanas y cítricos, ¿no? Reemplazarlo y evitar el consumo principalmente de azúcares tipo postres, ¿no? Tipo productos envasados, sustituirlo más por frutas, ¿sí? O comida integral. Entonces, evitar el consumo de esos alimentos y principalmente reemplazarlo por verduras de todo tipo, ¿no? Apio, cebolla, calabaza, zapallo, nabo, hongo, champiñón, coliflor, vainas, espárragos, tomate, pepino, todo lo que son hortalizas, frutas y verduras. Principalmente es, ¿no? La aclaración que las frutas deben ser frutas con mayor cantidad de fibra y menor cantidad de azúcar, están, digamos,
permitidas dentro de estas dietas para la diabetes, ¿no? Entonces, aquí es importante ver que si vamos a hablar de snacks, de meriendas, se deben consumir en esas meriendas no bocadillos, ¿no? Sino otro tipo de comidas, tipo ensaladas, tipo queso blanco, fresco, almendras o frutas secas, ¿no? Las carnes sin vísceras, sin grasa, ¿sí? Más que todo carne magra, lomos o carnes de aves, ¿no? De carne blanca. Los lácteos, como decíamos, descremados, sin grasa, ¿no? Y bueno, las grasas en general reemplazarlo por aceites vegetales, principalmente aceites del tipo oliva, ajonjolí, girasol y ¿cómo se llama? Aceite de almendras, por ejemplo, de frutas secas, ¿no? Entonces, esto es parte, pues, del enfoque de la vida saludable de una persona con diabetes, que aparte de consumir medicamentos, y tiene que hacer tres cosas principales, ¿no? Tener un buen plan de alimentación para controlar el peso conjuntamente con la actividad física. Esto va a lograr control de la glucosa y se cimienta todo esto con un aspecto de educación que deben tener las personas, ¿no? Que los profesionales de la salud también deben reforzar estos aspectos, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden calcular las raciones? Es importante. Acá tenemos una forma. Miren este plato. El plato está dividido en tres, ¿no? Una cuarta parte del plato es proteína. Una sola cuarta parte del plato, hablamos de repente, no sé, de una cena, de un almuerzo. La cuarta parte del plato debe ser carbohidrato. Nada más. El resto, vegetales, verduras. ¿Sí? Una fruta y una bebida no azucarada, ¿no? Parte del consumo diario de alimentos. El cálculo de las porciones a manos llenas, a dos manos, en lo que son frutas y verduras, bajas en azúcar, como decíamos nosotros. Las pastas, los arroces y los carbohidratos tienen que medirse las porciones con un puño cerrado y lo que quepa dentro de ese puño es lo que es el tamaño de una porción que se recomienda. Y el tamaño de las piezas de carne en realidad son del tamaño de la palma de la mano, y dicen que dentro de esta palma de la mano lo que quepa un naipe, ¿no? Y bueno, siempre consumir aceites vegetales ¿sí? Entonces igualmente, por ejemplo, entonces vemos acá en esa equivalencia de carbohidratos al hacer los conteos, de manera general vemos que las proteínas no tienen en realidad pues carbohidratos, ¿sí? Las grasas no tienen ni proteínas ni carbohidratos, y dentro del resto de grupos alimenticios que tienen cantidad de carbohidratos, las leguminosas tienen mayor cantidad de carbohidratos y moderada a alta cantidad de proteínas, ¿no? Los que tienen menos cantidad de carbohidratos siempre van a ser las verduras con menos cantidad también de proteínas, que tienen que estar en todo plato para balancear. Conclusión, entonces, en el cuidado de la alimentación es básico para obtener vida saludable y libre de riesgos y complicaciones. Ayuda a comer despacio, masticar bien los alimentos para tener buena sensación de digestión y saciedad. Hay que planear los alimentos siempre para saber cuál es el tipo y qué cantidad. Escoger siempre carnes blancas o carnes magras. Establecer siempre un horario de comida. Consumir de 2 a 3 o 2 a más litros de agua. Evitar cocinar con grasa. Mejor hornear, asar o a la parrilla los alimentos, ¿sí? Evitar consumo de frituras. Variar y seleccionar las proteínas en las diferentes fuentes que tenemos. Y si se compran elementos que se deben evitar en buena cuenta, alimentos envasados, pues en la etiqueta de información nutricional ver, según el conteo de carbohidratos, si conviene o no comprar, ¿no? Entonces también es importante sobre esos aspectos nutricionales combinarlo con lo que es la actividad física, que sería tema ya de otra charla. Listo, esto sería todo. Muchas gracias por su atención.